Hola amigos de la música, ¿cómo están? Mientras llega la primavera en Latinoamérica, seguimos encerrados, así que vamos a tratar de hacerlos divertir un poco con un tutorial. En este caso estamos con Kurzweil KA70. En Estados Unidos, a los 15 años, un pequeño niño llamado Raymond Kurzweil empezaba a interesarse por las computadoras. Tenía su tío que era ingeniero de la compañía Bell, que le pasó un par de informaciones sobre cómo trabajar o empezar a armar algún software o algún sistema computarizado, y a la vez era una persona que le gustaba la música. Decidió unir estas dos cosas y formó la empresa Kurzweil Technologies. Entonces en 1974 comienza este proyecto llamado Kurzweil, donde logra imitar en realidad el sonido por medio de un computador, el sonido de un instrumento de cuerdas. Y así el pequeño Raymond Kurzweil logró llegar a trabajar en la compañía IBM, donde pudo fabricar el primer escáner. Sí señores, el escáner que conocemos lo inventó Raymond Kurzweil, el dueño de la marca Kurzweil. En 1982 entonces Stevie Wonder, el conocido Stevie Wonder, le sugiere cómo adaptar lo que es el instrumento, el piano, a su sistema de computadora, y empiezan a fabricar pianos electrónicos. Allí comienza la marca Kurzweil hasta ser lo que hoy conocemos, que es una marca que la usa desde Paul McCartney, la han usado los Who, la ha usado la banda Boston, y en grandes escenarios de todo el mundo aparecen estos pianos que son los Kurzweil. Bueno, hoy vamos a estar probando este modelo, que es un piano digital electrónico, que es el KA70. Es un piano que tiene polifonía de 128 notas, 4 niveles de sensibilidad, viene con una tecla no acción martillo, viene con 88 teclas, pero no es acción martillo, es una tecla semi pesada. Eso obviamente lo hacen para poder economizar costos y que un estudiante que recién arranque y llega a comprarse recién su primer órgano pueda dar un pasito al 88 teclas sin tener una acción martillo. Tiene una tecla semi pesada que le va a permitir estar practicando piezas de música clásica en su totalidad. Este piano también trae las funciones de split y layer. Uno es para poder dividir el piano en dos y poner dos sonidos diferentes, y otro de ellos es para poder apilar dos sonidos juntos y poder tocar con dos sonidos, uno de fondo y uno en una capa superior. También tiene transportador, se puede transportar hasta una octava entera. Esto nos sirve si estamos tocando una pieza con instrumentos que estén afinados en otra afinación. Nos permite poder cambiar la afinación sin tener que estar cambiando el lugar donde tocamos. Trae efectos, trae reverb, chorus y una ecualización con 5 posiciones diferentes para poder encontrar el sonido que buscas. Trae 50 ritmos, no es demasiado importante que traiga ritmo los pianos, ya que no son como un órgano que lo vas a estar usando para hacer canciones populares. Sí es interesante que traiga metrónomo, que es lo que vas a utilizar cuando estés tomando clases de música. Y bueno, trae una caja con 50 ritmos que en algún caso podés usarlo si querés tratar de sacar una canción. Y trae una pista de grabación, si querés podés grabar sobre una pista hasta 5 canciones. Trae incluido el pedal de sustain y además trae incluido también el transformador de corriente, que la mayoría de las marcas no lo traen. Así que es muy importante que traiga ese transformador para no cometer el error de conectarle otro y que podamos correr el riesgo de quemarlo. También nos trae 20 sonidos. Normalmente los pianos en eso tampoco son demasiado completos, ya que están, ya les digo, hechos más que nada para estudiar música clásica. Entonces trae 20 sonidos, la verdad que muy completo en ese sentido. En sus salidas trae puerto USB, que últimamente se está usando muchísimo, es muy necesario. Siempre fíjense que tengan el puerto USB. Y trae MIDI también, que cada vez lo vemos menos, pero bueno, algunos todavía lo usan para alguna conexión extraña. Trae un out para conectar a un amplificador externo si querés, la entrada de sustain del pedal y una entrada auxiliar. Sí.
y una entrada auxiliar también por si querés ingresar con algo, con algún sonido, con alguna compu al piano. Trae rueda de pitch, que es para poder cambiar la nota. Tampoco es muy común verla en los pianos digitales, pero como vamos contando y vamos charlando, es una especie de híbrido entre un órgano muy completo y un piano digital. Vamos a intentar probar los sonidos de a uno. Vamos a poner el sonido número 2, Gran Piano 2. Vamos a probar el sonido número 3, que es Electric Piano. Vamos a probar el sonido número 4, es Electric Piano 2. Vamos a probar el Electric Piano 3. Vamos a probar el Javiscordio. Vamos a probar la Clavinova. Vamos a probar el Vibraphone. Vamos a probar uno de los órganos. Vamos a probar un percussion organ. El número 11. Vamos a probar el Red Organ. Vamos a probar el Rock Organ. Vamos a probar el acordeón. Vamos a probar una armónica o algo así. El sonido número 16 es una guitarra de nylon. El sonido número 17 es una guitarra limpia. El sonido número 18 es un bajo tocado con dedos. Bueno, el sonido número 19, sí, por fin, lo estaba esperando. Es el string, te diría el más usado después de los pianos.
Y en el número 20 encontramos otro Strings, un poquito más opaquito, con una tonalidad, un matiz diferente. Bueno amigos, la verdad es que ahí terminamos más o menos un repaso de este Kurzweil K70. La verdad que en mi opinión me deja una muy grata sensación. Es un pelito así lo que le faltaría, o me imagino este teclado con el acción martillo, con la tecla pesada sería la verdad que una genialidad. No me esperaba menos de Kurzweil, es una marca que está importada acá en Argentina por un importador que realmente pone el precio que corresponde y trata de manejar sus precios en los ventas públicos o en las redes a todos de la misma manera. Son pianos de calidad, también fabrican órganos de muy buena calidad, así que ténganlos en cuenta. Tiene un montón de funciones más que yo no voy a hacer todo el repaso. Imaginen que tendríamos que hacer un video de 1 hora. Si me piden una opinión, he probado los Casio CDP-120, los Yamaha P45, he probado Kawai, que ya estamos hablando de algo de alta gama realmente. Te diría que si no fuera solo por la acción martillo, este piano está por sobre todas las demás marcas. Hay muy pocos reviews que hemos hecho para pianistas, obviamente lo estoy haciendo yo, que se han dado cuenta que para nada soy pianista. Así que trato de más o menos llevarlos a mostrarles algún sonidito, sean piadosos con esas reseñas. Gracias por comentar, nos comentan todas las semanas y se suscriben mucho al canal. Saludos a toda Latinoamérica, a la gente de Perú que nos han dejado mensajes, a los hermanos chilenos, uruguayos, bolivianos y a toda Latinoamérica. De México también se comunican mucho y nos dejan mensajes. Muchas gracias, vamos a seguir. Así que si alguno conoce la marca o ya la probó, queremos que nos dejen en los comentarios qué le pareció. Espero que se suscriban a Facebook y a Instagram como La Sala Instrumentos. Nos vemos en la próxima, amigos.